Hola, bueno, mi nombre es Laura Gómez. Yo estudié Derecho, es decir, soy abogada, pero la vida me fue llevando por otro camino y creo que es relevante decir esto para que sepan ahora que están pensando qué estudiar o tomando esta decisión tan importante, que bajo ninguna circunstancia es una sentencia de muerte. A veces uno se pone como mucho peso encima para esta decisión y yo creo que incluso más importante que la carrera en sí, ya les voy a contar sobre mi trayectoria para que vean que hice algo distinto y me fue bien, es la universidad que escogen y que la universidad tenga ciertos ingredientes que son importantes para ustedes y que la carrera también tenga ciertas cosas que les permita esa flexibilidad y fluidez en la vida, porque probablemente no van a hacer, no terminen haciendo necesariamente lo que estudiaron, pero sí van a terminar usando seguramente las herramientas que adquieren en la universidad. Entonces, como les digo, estudié Derecho en la Universidad de los Andes, pero siempre tenía claro que yo quería ser emprendedora. Estudié Derecho porque la capacidad de análisis que da esa carrera me gustaba mucho, el tema de argumentación. Creo que es una carrera que además enseña a pensar, a ver los distintos puntos de vista y analizarlos, y eso me sirvió mucho a la hora de emprender, resolver problemas complejos y muchas otras cosas que uno se encuentra en su historia en el emprendimiento. Después volví al mundo corporativo. Fui la directora de innovación de la holding de una de los grupos económicos más importantes del país, que tiene presencia en 11 países, es una multinacional. Y ahora estoy trabajando en un fondo de inversión que se llama Latin Leap, que es un fondo que invierte en emprendimientos en todo el mundo para traerlos a Latinoamérica y hacer lo que nosotros llamamos leapfrogging, que es lograr ayudar a Latinoamérica a dar ese gran salto sin tener que pasar por todos los pasos y todo el tiempo que se necesita o que necesitan generalmente los países para llegar a lograr el desarrollo. Entonces queremos que a Colombia y a Latinoamérica en general se les dé ese salto de una manera más acelerada. Esto me sirve para pasar a nuestro tema, que es la innovación en la era exponencial. Entonces voy a empezar por explicar qué es la era exponencial, que es en donde vivimos actualmente, es el mundo en el que vivimos, que sentimos que va supremamente rápido, y les voy a explicar que realmente así es. No es que sintamos que vaya rápido, es que estamos yendo a unas velocidades sin precedentes. Entonces, la exponencialidad se define como un cambio o crecimiento rápido, acelerado, generalmente abrupto, más no necesariamente. Si ustedes ven acá, la exponencialidad la hemos visto en muchos terrenos, la vemos en el disparo que tiene la población en nuestro planeta, la tiene la adopción de los dispositivos, la adopción de Internet, la generación de datos. Es muy importante entender que en el tema de exponencialidad, que exponencialidad se refiere al crecimiento multiplicativo más no aditivo. Esto quiere decir que nosotros venimos acostumbrados a unos crecimientos lineales. El crecimiento exponencial quiere decir que hay un punto de inflexión y de repente la curva casi que se vuelve de alguna manera vertical y así se dispara. Eso, digamos que el primer planteamiento, uno de los planteamientos a los que hace referencia la era exponencial, es la ley de Moore. Moore, que es uno de los fundadores de Dell, en algún momento dijo que la computación aumentaría de manera radical en términos de potencia, es decir, de capacidad de procesamiento, y disminuiría en términos de costo relativo de la misma manera. Y efectivamente, en 2004, la industria de los semiconductores, procesadores, produjo más transistores, semiconductores, que la producción mundial de granos de arroz. Es decir, la capacidad de procesamiento de data y cómputo aumentó en una cantidad vertiginosa,
y el costo disminuye y cae al mismo tiempo. Y esto lo empezamos a ver en otras cosas. Lo vemos, por ejemplo, en la industria de energías limpias, donde, si no estoy mal, el año pasado o hace 2 años, se cruzó la barrera donde producir energía con fuentes limpias, por ejemplo, la solar, se volvió más barato que con las otras formas pues, de producción de energía que veníamos teniendo, que dañan, digamos, de alguna manera, afectan nuestros recursos. Entonces, con con este principio de exponencialidad, nacen varios principios y por eso es que se llama la era exponencial. Entonces, uno de ellos, o uno de los títulos es las tecnologías exponenciales. Entonces, nacen estas tecnologías, dentro de esto encontramos biotecnología, inteligencia artificial, robótica, redes y sistemas computacionales, nanotecnología, fabricación digital, como por ejemplo impresión 3D y demás. Y todas estas tecnologías, en muy poco tiempo, o sea, cumplen la misma ley de exponencialidad, quiere decir que en muy poco tiempo su precio y complejidad van disminuyendo de forma relevante, pero la capacidad y número de aplicaciones aumenta de forma exponencial y transversal. Es decir, la inteligencia artificial llegó para cambiar todas las industrias, no una en particular. Aquí es importante saber que hay 3 núcleos que son los que manejan esta relación de costo-eficiencia y potencian la tecnología digital, que son los bloques de computación, el almacenamiento y el ancho de banda. Los 3 han, insisto, seguido esta curva exponencial mientras bajan los costos. Al mismo tiempo nacen también entonces con las tecnologías exponenciales nacen las organizaciones exponenciales. Este es un concepto desarrollado por Salim Ismail, donde dice que creando, que estas compañías tienen, digamos, aquí vemos en la diapositiva 11 características principales, pero a destacar es que tienen un impacto 10 veces mayor que otras empresas en su misma industria. No solo tienen un impacto mayor, sino además lo hacen de una manera mucho más acelerada, es decir, a una velocidad récord. Lo que antes podía tomar 20 años a una compañía para lograr, tanto en tamaño como en impacto, hoy se puede hacer en 1 año, 2 años. Y además se logra con menor inversión y menos personas, sobre todo por las costoeficiencias que genera apalancarse en tecnología. Además de las tecnologías exponenciales y las organizaciones exponenciales, que además vemos que logran, estábamos hablando de cómo logran cosas en mucho menor tiempo. Por ejemplo, la evaluación, yo no sé si ustedes han oído el término unicornio, que son aquellas compañías que logran una valoración de más de $1 billón. Y si ustedes ven acá en la gráfica, las compañías que normalmente, pues las Fortune 500, que son las 500 compañías tradicionales que tradicionalmente han estado en la lista de las más grandes del mundo, se demoraron aproximadamente 20 años en lograr estas valoraciones, mientras que cada vez en más corto tiempo vemos que se llega a esto. Por ejemplo, vemos que Xiaomi lo logró en 1.7 años. Entonces, hablamos de una era donde la generación de valor es absolutamente acelerada. Esto nos lleva a otro concepto que es ya la economía exponencial, que es la economía que se desarrolla bajo esta era y principios de exponencialidad. Debido a las tecnologías exponenciales, entonces, llegamos a unos incrementos en la productividad que generan un cambio de paradigma. Entonces cambiamos de un paradigma de escasez. En este momento estamos apenas empezando a ver este panorama, y es pasar de un paradigma de escasez a un paradigma de abundancia. Esto podría incluso constituir una denominada sociedad del costo marginal cero. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes se ponen a pensar, Amazon pues tiene una línea de ingresos principal, que son tanto Amazon Web Services como su parte de e-commerce. Pero si Amazon le da hoy por entrar al mundo de servicios financieros, podría entrar incluso a costo cero
teniendo grandes eficiencias, ya que no necesitaría necesariamente tener sucursales físicas, sino podría ser 100% virtual, hacer servicios 100% virtuales, lo que implica menos infraestructura física, lo que implica menos gente, lo que implica menos costos y por ende transferirle ese beneficio al usuario. Pero además podría incluso subsidiar el costo del servicio porque a cambio de la data. Porque hoy en día uno de los mayores activos de la era exponencial es la data. Ya vamos a ver por qué. Entonces, digamos que a cambio de esa data podría dar ese servicio que otras del cual otras compañías viven, lo podría dar a cero, o podría haber acceso gratuito al servicio bancario, por decir algo, porque igual, digamos que la forma de ellos solventarse está en otro negocio. Y no es difícil expandirse hoy en día de una industria a otra, dadas estas tecnologías exponenciales que permiten aplicar a escala en distintas industrias las soluciones generadas. Eso nos lleva a pararnos también, como pararnos un poco de magnitud. Este mapa está un poco desactualizado, pero aún así, pues las cifras siguen siendo relevantes y muy parecidas al día de hoy. Pero para darnos un poco de dimensión, podemos ver, por ejemplo, el ejemplo de Facebook, donde China tiene una población que es uno de los países más poblados del mundo, si no el más, tiene una población de 1.37 billones de personas y los solos usuarios activos mensuales de Facebook superan la población del país más grande del mundo. Entonces, ya estamos hablando de dimensiones extraordinarias donde estas grandes compañías, las llamadas GAFAs, que son Google, Amazon, Facebook y demás, logran unos volúmenes importantes, tan importantes que son comparables con estados. Si ustedes ven también, por ejemplo, Microsoft en solo activos tiene 175 billones, que es muy parecido a los 198 billones que tiene México como reserva. Entonces, se empiezan a disparar, la exponencialidad se ve ahí, se empiezan a ver los volúmenes enormes y la disparada en adopción de estas soluciones, en masificación, en democratización, mientras bajan los costos. Por otro lado, reforzamos algo que habíamos dicho ahorita y es, miren el Club de Unicornios. Habíamos dicho que a las Fortune 500 les tomaba 20 años para llegar a este club y vemos que cada vez, miren, esta línea de tiempo es corta, esta línea de tiempo va de 2011 a 2015 y miren nada más de un extremo a otro la diferencia en cómo se va poblando un extremo. Y es decir, cada vez salen más y más y más, se producen más y más y más compañías, megacompañías de estas, apalancadas en tecnologías que les permiten en muy poco tiempo construir soluciones hechas a la medida, gracias a la data, relevantes, que solucionan problemas grandes que tiene mucha gente, y fuera de eso pueden llegar a todo el mundo sin barreras, gracias a la existencia del maravilloso Internet. Y finalmente, después de haber tocado los temas de economía exponencial por encima, porque esto simplemente ahorita estamos, digamos que dando un panorama general para entrar en materia. Entonces ya tocamos tecnologías exponenciales, empresas exponenciales, economía exponencial, y ahora vamos a entrar al tema de la innovación, es innovación exponencial. La innovación exponencial son aquellas innovaciones que se mueven rápidamente y sin fronteras. Cuando dos o más tecnologías exponenciales se unen para crear un nuevo servicio, producto o modelo de negocio que soluciona un problema importante para una porción significativa de la población. Entonces, acá estamos hablando, por ejemplo, plataformas y ecosistemas. Las plataformas son el modelo de negocio de las plataformas. Es un modelo de negocio que per se es una innovación exponencial. ¿Por qué? Porque no solo cambia la forma de hacer industria en una industria, sino cambia la forma de hacer negocios en todas las industrias de manera transversal. Hoy vemos plataformas en energía, hoy vemos plataformas en banca, hoy vemos plataformas en retail, hoy vemos plataformas en entretenimiento. Es un modelo de negocio
que cambió la forma de hacer industrias de manera la forma de hacer negocios en las distintas industrias de manera transversal. Esas son las innovaciones exponenciales. Entonces, digamos que para finalizar esta parte de contexto, que no es donde quiero enfatizar la charla, sino simplemente para entender un poco qué queremos decir con era exponencial, qué es esto que estamos viviendo, que sentimos que a veces sentimos que es ciencia ficción y lo vemos como en un futuro lejano, pero realmente ya estamos parados acá. Ya los carros se manejan solos, ya estamos en un momento donde estamos pensando en llegar a Marte, ya estamos en un momento donde el Estado puede saber dónde estoy, qué como, a qué horas, con quién, cómo me muevo, donde me puede conocer más que nunca. Entonces, digamos que esta era exponencial tiene unas características y unas oportunidades. Por era exponencial también vamos a ver nombres pues como la cuarta revolución, ¿cierto? La cuarta revolución industrial, la era digital, en fin. Estas características y oportunidades que hemos venido mencionando desde el principio de la charla son conocimiento. Hoy tenemos el conocimiento a un clic y eso es importante también y relevante para el contexto de esta charla y es a la hora de pensar qué estudiar, piénsense muy bien, no el contenido, porque es que el contenido hoy está y está a un clic y pueden acceder a él, el conocimiento está ahí. Sino qué universidad, y en eso me consta el esfuerzo y el trabajo que ha hecho UNICOC. Fíjense en una universidad que le esté apostando a la innovación, que le esté apostando a la adaptación, que le esté apostando al cambio, que le esté apostando a las habilidades blandas, que le esté apostando al ser. Porque con estos cambios acelerados que son característicos de la era exponencial, pues probablemente todo lo que van a aprender hoy, y lamento desilusionarlos, no les va a servir en 5 años, porque el mundo va así de rápido. Si ustedes estudian hoy Derecho, probablemente en 5 años la mayoría del trabajo automatizable, o sea, formatos legales y demás, serán automatizados. Entonces, ese es un principio base. Todo lo que sea susceptible de automatización será automatizado. Eso implica que la mayoría de los trabajos como los conocemos hoy no se van a hacer igual. Eso quiere decir que la mayoría de profesiones que hoy tenemos no van a servir en el futuro. Son estas capacidades, estas universidades que nos retan, estas universidades que fomentan el debate, que fomentan el pensamiento crítico, que fomentan la innovación, que fomentan la reinvención, son las que realmente tienen algo que ofrecernos, mucho más que un simple contenido, un currículum que hoy en día, insisto, está en línea. Segunda característica de oportunidad, la innovación, la digitalización, que ya lo hablamos, también todo lo susceptible de ser digitalizable se va a digitalizar. Hay un tema muy importante también, ¿no? Una característica muy importante, y es que nosotros veníamos de una economía basada totalmente en activos físicos que pasa a darle esa importancia o se traslada a activos intangibles. La data hoy es la mayor riqueza de una compañía. Entonces, digitalización también es un tema importante. Automatización, prosumo, que quiere decir que los consumidores, modelos en que se borran las líneas y consumidores y productores pueden ser los mismos, lo vemos en modelos como Uber, que yo puedo al mismo tiempo ser conductor de un carro, mientras que además cuando tengo pico y placa, pues simplemente pido un carro yo para que me transporte a mí. Entonces, al mismo tiempo puedo ser productor y consumidor de un mismo servicio. La globalización, no hay fronteras. Yo puedo montar un negocio hoy y estar vendiendo mañana en Kazajistán, pues obviamente con las barreras legales o logísticas del caso, pero si es una consultoría, pues puedo llegar mañana. De monetización, que era lo que hablábamos también de cómo las cosas empiezan cada vez a perder más valor. Antes, tener un celular era un tema de multimillonarios. Hoy en día cualquier persona tiene acceso a este aparato, que hoy en día tiene con la capacidad que tengo yo en la mano, fue la misma capacidad que existía en ese momento para que el hombre llegara a la luna y fue capaz de aterrizarnos allá. Luego tenemos un poder increíble en las manos cada persona y eso hay que aprovecharlo, y ese es un reto también de esta era.
Y el tema de pandemonio de precios, que también lo contábamos ahorita, gigantes como Amazon pueden entrar fácilmente a hacer disrupción en otras industrias sin necesidad de sin cargar los costos de los jugadores tradicionales y democratizando así los servicios para generar mucho más acceso. Hay gente que se queja, pero estamos mejor que nunca, o sea, en la historia de la humanidad nunca habíamos estado tan bien, hay menos enfermedades, hay más acceso a educación, hay más gente que en proporción que nunca que lee, escribe, en fin, digamos que la humanidad ha mejorado en absolutamente, estadísticamente ha mejorado en absolutamente todos los aspectos. Eh, la molecularización, que hablábamos de poder atender nichos gracias a la data, integración, entonces poder encontrar todas las soluciones en un solo lugar, los super apps, demás, donde yo en un mismo sitio puedo, un Rappi quiere ser un super app, entonces yo en Rappi, aparte de encontrar el que me hace la vuelta, también encuentro los restaurantes, pero también puedo encontrar servicios de salud y demás. La desintermediación, que todavía no estamos en desintermediación, estamos en este momento estamos en una reintermediación, es decir, unos actores muy grandes que los vimos en el mapa, unos actores muy grandes que entran a hacer disrupción en una industria, pero la desintermediación que se puede lograr con tecnologías como blockchain es, imagínense que Uber fuera propiedad no de esta compañía, sino que esa compañía fuera propiedad de todos los conductores o incluso usuarios de Uber, donde automáticamente se hacen los cobros, se distribuyen los pagos y demás. La virtualización, ya la hablamos, inmediatez, todo lo quiero, la gente lo exige, todo lo quiero ya, lo quiero, si lo pido hoy, lo quiero acá mañana, y eso hoy se puede hacer gracias también a todos los desarrollos que hemos tenido, la data y la democratización. Bueno, los retos que entonces nos trae todo esto es en tema de empleo, y volvemos a lo mismo, si todo lo susceptible de ser automatizable va a ser automatizado, cuántos empleos se reemplazan, por ejemplo, cuántos conductores de camiones ya han sido reemplazados en Estados Unidos por camiones autónomos y demás. Entonces esto trae un reto, y es cómo hacemos para hacerle reskilling, pues para reenseñarle a toda esta gente nuevas habilidades para poderse enfrentar eh, al mundo exponencial con conocimientos distintos, porque los conocimientos que tenemos hoy quedan obsoletos cada vez más rápido. Entonces, así como vimos que cada vez se puede generar más valor en menos tiempo, de la misma manera, esa construcción de valor es destruyendo valor en otro lado. Entonces, cuando yo construyo todo ese valor, o sea, cuando yo monto una compañía como Airbnb, puede ser que por otro lado esté quitándole ocupación a los hoteles, por decir algo. Entonces, donde se genera mucho valor, se está perdiendo por otro lado. Y en empleo pasa igual. Privacidad por el tema de la data, somos absolutamente públicos. Este aparato nos puede rastrear pues, y mostrar cada uno de nuestros movimientos, incluso rutinas, a qué horas me despierto, a qué horas me acuesto, dónde estoy, con quién hablo, con quién no. Entonces hay una raya y hay una línea delgada con el tema de privacidad, la equidad, la calidad de vida, todo esto se hace para que mejore nuestra vida, pero también trae sus propias complejidades, gobierno y democracia, todo este tema de redes sociales, fake news, las guerras sucias en política, entonces todo eso amenaza la democracia, educación, que claramente nos invita a repensarla, y el tema de mentalidad, que es donde voy a concentrar. Entonces, aquí vemos lo más importante, y es donde quiero, digamos que yo sé que ya se nos ha pasado un tiempo, pero es donde quiero concentrar el resto de la charla, ¿y el ser humano qué? Están pasando cosas increíbles, vemos tecnologías maravillosas, vemos cómo el mundo ha cambiado, nunca había cambiado el mundo tan rápido. Esa misma gráfica que vimos de generación de unicornios, si nosotros lo ponemos en hechos y avances científicos que han cambiado la humanidad, lo vemos igual de condensado. Si una persona de hace, no sé, 400 años viaja 200 años en el tiempo, se encuentra unos cambios, pero si una persona de nuestra época viaja 100 años en el tiempo, si una persona de hace 100 años viaja en el tiempo a hoy, encuentra más cambios que nunca. Y entonces, si esto es exponencial y no para, quiere decir que
cada vez nos vamos a encontrar con la palabra reina de esta era exponencial, que es incertidumbre. Pues esa incertidumbre se da precisamente porque nosotros ya no podemos predecir. Es decir, si yo trato de pensar cómo sería el mundo en 20 años, probablemente ese mundo que me estoy imaginando en 20 años realmente va a pasar en 5. Entonces, esa reacción acelerada, esa generación acelerada de novedades y de tecnologías y de innovaciones y demás, hace que haya mucha incertidumbre porque se vuelve muy difícil predecir. Que ahí viene el tema y es, este es el Golden Circle de Simon Sinek, pero me tomé el atrevimiento de sumarle algo, y es que el Golden Circle, que es la forma, digamos, es una forma válida de hacer, él dice que así deben partir las comunicaciones, la estrategia de una compañía y demás. Dice que el error muchas veces es que partimos del what, o sea, del qué, y no del por qué, y que el por qué es el más importante. Mi invitación acá es a irnos un poquito más allá, más atrás del por qué, y es el quién, es el ser, es la persona. Entonces, cuando hablamos acá, y este es el ejercicio que yo invitaría en este momento tan importante de sus vidas, nos están viendo que estudiar, a hacer, es partir de acá, no partir de qué voy a estudiar, que ese es el hacer, sino el quién soy, y de acuerdo a eso el hacer, cómo, mejor dicho, cómo se refleja ese ser en el hacer. Entonces, el who o el quién, que es la persona, aquí hay que identificar los aspectos objetivos y subjetivos de la realidad existente. ¿Qué me motiva? ¿Qué es eso que yo hago mejor que nadie y que además me apasiona? Generalmente a los 8 años, cuando uno tiene 8 años, es cuando tiene más claro qué es lo que quiere hacer, porque no tiene los preconceptos de, ay, es que el arte da plata, no da plata, o es que el economista es más, no sé, tiene más estatus. Toda esa mano de pendejadas que de guiones, de ideas o pensamientos colectivos que socialmente aceptamos y que no son más que eso, una construcción colectiva, más no una realidad objetiva. Entonces, por eso a los 8 años tenemos generalmente más claro el qué queremos y estamos más sintonizados con ese ser, qué es lo que nos gusta, qué nos mueve, qué nos apasiona, quién soy, ¿cierto? La esencia. Después viene el why, que es el por qué, y es cuál es mi causa, en qué creo, cuál es el propósito por el que yo voy a trabajar. Luego, ahí sí seguiría el cómo, el proceso, que es en el que están ustedes ahorita, pero ojalá tengan claro el quién y el por qué, o sea, el ser y el por qué, para poder ya irse al cómo, que son las acciones específicas necesarias para realizar el propósito. Entonces, ¿cómo? Estudiando esta carrera o la otra en esta universidad, etc. Para finalmente llegar al what o el qué, que es el resultado de todo lo anterior. Y es, todo esto me llevó a esta consecuencia, a cualquier definición de éxito que ustedes tengan, a estar pleno, a tener X ingresos, a estatus, a lo que sea. Esa es una consecuencia, ese es un qué, esa es una consecuencia de todo lo que está atrás. Ustedes ahorita están entonces en el how, en el proceso, ojalá tengan el tiempo de pensarse muy bien para que ese how responda al por qué y al ser, y no terminen con una crisis a los 40 habiendo seguido un guión que ni siquiera era de ustedes y que probablemente los hizo estudiar X, graduarse, hacer un posgrado, después casarse, tener hijos, endeudarse para tener carro, para tener casa, finalmente por fin jubilarse para ya ahora sí poder disfrutar de la vida cuando ya están enfermos y se van a morir. Entonces, escriban su propio guión. Y ahí es donde viene esta frase relevante de Charles Darwin, y es: las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Vuelvo otra vez al tema de Unicoc y de la innovación. A ustedes, lo que sea que vayan a estudiar, ojalá les enseñen es adaptarse. Esa capacidad de adaptarse es la mayor herramienta para afrontar el mundo que se nos viene, es decir, un mundo de incertidumbre. Y es que
el dilema, no lo voy a llamar problema, es un reto, es una oportunidad, es un dilema. En innovación no existen problemas, existen solo oportunidades. Es que la tecnología, y ya lo vimos, el mundo en el que estamos viviendo es exponencial, la tecnología es exponencial, pero el pensamiento humano es lineal. Si ustedes ven la evolución del cerebro humano y la evolución del ser humano en general, en términos históricos, la línea no solo es lineal, sino que fuera de eso es prácticamente horizontal. Nosotros seguimos siendo el mismo simio, pero con más herramientas que nunca en la vida. Y un mundo exponencial, casi que nuestra obra ya está siendo más grande que nosotros mismos, y eso se ve reflejado en ese debate que existe en este momento también sobre el tema de inteligencia artificial, de si nos dominarán las máquinas, si es que terminará más bien siendo la inteligencia artificial la que nos enseña a nosotros y nosotros ya no a ellos, en fin. El tema es que sí o sí nosotros ahorita tenemos un pensamiento lineal, y afrontar un mundo exponencial con un pensamiento lineal es un reto. Entonces, ¿cómo moldear ese mindset? Les voy a contar una historia muy importante del mindset. Y me voy a ir acá, y es, ¿qué es lo que hay que hacer? Un gran reset. O sea, como cuando uno coge y resetea el computador, tal cual. Mi invitación hoy a ustedes es, antes de escoger, háganse el examen de conciencia y resetense, hackeense. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un estudio de McKinsey que se empezaron a preguntar por qué nos está yendo tan mal en las pruebas PISA, ¿qué pasa? En Latinoamérica, o sea, el análisis era resultados de las pruebas PISA en Latinoamérica. Obviamente empezaron a ver todas las variables, había así por haber, las primeras que a uno se le ocurren: educación, profesores, que son los profesores, no es el currículum, no es el estrato, no es que no están bien alimentados los niños, no es, bueno, todas las variables que se les pueden ocurrir. Pero al final dijeron, venga, si fuera eso, ¿cómo explicamos que en un mismo colegio, con el mismo currículum, con el mismo profesor, dos niños con la misma realidad socioeconómica, familiar y demás, uno tenga unas pruebas increíbles y a otro le vaya tan mal? ¿Cómo se explica eso? Si fueran los profesores y demás, no habría esa disparidad en resultados. Incluso entonces investigaron el tema de IQ, ¿no? Es que hay unos más inteligentes que otros. Y se dieron cuenta que realmente el aspecto que más pesaba, que más peso tenía para, digamos, para el resultado, era el mindset, mentalidad. Se dieron cuenta que el niño que está convencido que su realidad va a ser X o Y, que es que mi papá es embolador, entonces yo estoy destinado también a embolar zapatos de por vida, porque es que así fue mi abuelo, y es que, y ahí empiezan a salir los sesgos que uno tiene, ¿no? Las taras. Entonces empieza, no, es que o los ricos son una porquería, entonces como yo tengo ese pensamiento y me lo inculcaron desde chiquita, entonces yo no quiero ser porquería, por ende nunca quiero progresar. Ese es el subconsciente saboteando, pero así funcionamos. Entonces hay un montón de sesgos, y los niños que creían que estaban condenados a repetir la historia y a que nunca podía ser mejor, versus el niño que consideraba, o el joven que consideraba que esta era la oportunidad de salir adelante, que no hay pérdida, solo que lo peor que puede pasar es que aprendí, que ve los retos como oportunidades, que ya lo vamos a ver ahorita en Mindset, generaba toda la diferencia. Entonces, mentalidad, ya vamos a retomar este tema porque es el tema central de la charla. Y para mostrarles esto un poco del tema de los sesgos, es que por ahí Francis Crick dice que nosotros no somos más que nuestro cerebro. Entonces ya hoy la neurociencia nos muestra un poco cómo funciona el cerebro, hemos aprendido más de él y podemos hackearlo para poder funcionar mejor en la era exponencial. Si yo les digo que por favor miren esta imagen, depende de donde yo los pare, ustedes me van a dar una respuesta distinta frente a la pregunta que ven ahí. Si yo los paro donde estamos ahorita y les digo, ¿qué ven? Van a decir, no, veo un cilindro
naranja y azul. Y es cierto, está en lo cierto, es real, correcto. Pues si yo los paro contra la pared de la derecha y les digo que vea y me dicen un círculo azul, y también es verdad. Si yo los paro frente a la pared de la izquierda, me van a decir yo veo un cuadrado naranja. Los tres tienen razón, depende de donde uno se pare. Esto para mostrar que la mayoría de cosas que damos por sentado y que creemos que son realidades, no son más que realidades subjetivas, no objetivas. Es muy poca la realidad objetiva que existe en el mundo, en el universo. Casi todo son imaginarios colectivos que nos hemos puesto de acuerdo como sociedad en creer y que por el hecho de creerlos ya no vemos nada más. Esos son los sesgos. Los sesgos no son más que puntos ciegos que no me permiten, que ni siquiera cuestiono. O sea, yo no cuestiono que hay que casarse. Me estoy inventando. Entonces termino es cumpliendo con el guión que me ha dado una sociedad y no con el guión que yo quiero para mí. Y la verdad es que el 95% del tiempo, y está comprobado, nosotros vivimos en piloto automático. El cerebro es la máquina más eficiente que existe. Vivimos en automático, repitiendo patrones. Hay que hacerse un examen de conciencia, ahí viene la hackeada, para nosotros de verdad darnos cuenta qué funciona, qué no, qué me tengo que cuestionar y qué no. No solo para saber qué vamos a estudiar, sino qué vamos a hacer todo el tiempo en la vida, para poder además convertir esta era exponencial en una oportunidad y no en una condena. A eso me refiero cuando digo que entendamos qué es el escape cultural, que es, venimos de la era de la producción en masa, incluyendo la gente. Es decir, las personas se volvieron un recurso que necesitan las empresas para poder alimentarse, para poder producir. Entonces, como un recurso, por eso hablábamos de recursos humanos, antes de hablar de talento humano, hablamos de recursos humanos, era un recurso que necesitaba la empresa y que la universidad o el colegio le entregaba a la medida. El tema es que hoy la empresa no tiene ni idea que necesiten 5 años por esa incertidumbre y esa exponencialidad. Por ende, es el momento de usar más que nunca nuestro pensamiento crítico y la innovación como herramientas de adaptación para poder subsistir a estos cambios. Vuelvo otra vez había hecho un pequeño spoiler, pero vuelvo otra vez a la invitación y es hackearse. Entonces, todo el tema que ustedes puedan aprender en innovación, el tiempo es muy corto, entonces no quería que fuera tampoco pues como una retahíla de las metodologías que existen en innovación, ustedes las encuentran también en internet, pues esas mismas metodologías que uno usa para pensar distinto y mejorar mejorar el status quo, mejorar lo que uno ya ni cuestiona, no es que el banco es así, los bancos no se centran en el cliente y tratan mal a la gente y hay que ir a hacer fila. Cambiar ese estado que lleva mucho tiempo, esas metodologías y estrategias que usamos para innovar en productos, servicios, modelos de negocio y procesos. Mi invitación es aprendan innovación para mejorarse a ustedes, para reinventarse a ustedes. Y ahí volvemos otra vez al estudio del tema del mindset, cómo hackeamos nuestra mentalidad. Entonces, con el estudio de McKinsey que les cuento, empiezan a salir todos estos temas de esta línea de psicología positiva y hacen un estudio sobre la diferencia de mentalidad. Entonces dicen que hay dos tipos de mentalidad, la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento, que eso no es más que no, es que yo no voy a hacer eso es muy arriesgado, no, es que para qué me pongo en esa si el resultado siempre es el mismo, no, es que yo soy malo en matemáticas, entonces para qué me pongo a estudiar no sé qué, pues me encantaría estudiar, pero eso tiene matemáticas y yo soy malo en eso, para que, no, es que ese sí puede y yo no, porque es que ese sí tuvo oportunidades, en cambio a mí, o sea, la victimización y demás. Mientras que la mentalidad de crecimiento ve los desafíos como oportunidades. Cada vez que se cae, mira qué hizo mal, corrige. Eso es innovación, además. Innovación es experimenta, mida, corrija, experimente, mida, corrija, aprenda y vuelva a empezar. De eso se trata.
Entonces, esta mentalidad de experimentación que da la innovación es la misma que tiene que fijar, que funcionarle a uno en su vida diaria. Cada desafío es una oportunidad, cada reto, cada equivocación es un aprendizaje. Cada vez que yo veo el éxito del otro, no lo envidio ni digo que es que él sí tuvo y yo no tuvo, o es que él sí hizo y yo no hice, sino lo admiro y digo, analicemos a ver por qué, cómo llegó allá. Entonces nos inspiramos por los éxitos de otro y tomamos responsabilidad. Esa es la más importante. Uno tiene dos opciones. O sea, uno solo hay una cosa que controla en esta vida: su reacción ante cualquier circunstancia. Uno no controla las circunstancias externas, pero sí controla su reacción ante las mismas. La responsabilidad es donde digo, hay dos caminos: culpar al otro o responsabilizarse, aprender y mejorar. De eso se trata la mentalidad de crecimiento. Digamos que la neurociencia ha estudiado mucho el tema de los sesgos cognitivos. Tenemos un montón. Por favor, traten de examinárselos antes de tomar esta decisión importante, que insisto, tampoco es la decisión de sus vidas. Ustedes pueden estudiar una cosa y terminar haciendo otra, no pasa nada. A mí me pasó, casi todo el mundo que conozco le ha pasado, pero sí, lo que sí van a usar son esas herramientas que tuvieron en la universidad. Entonces, lo bueno de los sesgos es que son puntos ciegos, por ende uno no los ve, ¿cierto? Para mí eso es una verdad y nunca la he cuestionado, porque, punto, Jesús es el Hijo de Dios y no voy a preguntar nada porque es que eso me dijeron chiquito y yo he estado en misa desde que nací, entonces no me voy a preguntar nada más, punto. Ese es un punto ciego. Lo bueno de los puntos ciegos, no estoy diciendo que no sea así, estoy diciendo que es un punto ciego. Lo bueno de los puntos ciegos es que los puntos ciegos dejan de ser ciegos cuando se ven. En el momento en que yo evidencio que tengo una creencia, sin decir que es falsa o correcta, sin juzgarla, simplemente identifiqué que tengo esta creencia y me pregunto sobre ella, deja de ser un punto ciego y por ende el sesgo corre peligro. Es decir, probablemente desaparece. Un sesgo desaparece cuando se le reconoce. Tenemos además hoy un agravante, y vamos a hablar ahora de redes sociales. El tema es que la tercera ley de Newton establece que por cada acción hay una reacción igual y opuesta. Esta ley de la física clásica es hoy aplicable al fenómeno de las redes sociales. Entonces, la hermosa promesa de un mundo conectado, sin barreras, globalizado, todo el conocimiento de la humanidad a un clic, indexado, son algunas de las razones por las que los amantes de la humanidad y de la innovación nos metemos en este cuento. Pero se contrapone todo este tema que hablamos que amenaza la democracia y demás, que son los fake news, las noticias distorsionadas que favorecen la polarización, el cyberbullying, los intentos de suicidio en niños y jóvenes hoy gracias a las redes sociales. Es impresionante porque es que las redes sociales nos dice que debemos tener una novia así, un carro así, un reloj así, un novio así, cuando la verdad eso es un accidente estadístico de muy pocos y ni siquiera es nuestro sueño, es el sueño, es el guión, la definición de éxito que otros impusieron para nosotros, que otros se inventaron para nosotros. Entonces, ambos lados de la moneda deben ser igualmente analizados y deben hacer que sus redes sociales, seteen sus redes sociales para que los ayude a fijarse una mentalidad de crecimiento y no una mentalidad fija que lo único que haga es reafirmarle sus sesgos cognitivos. ¿Cuál es el peligro? Yo no sé si ustedes, si no se las recomiendo, en Netflix hay una serie ahorita buenísima sobre este tema que se llama El Dilema Social o The Social Dilemma. Y el tema de la data, volvemos al principio, es un arma de doble filo. Tienen tanta data de nosotros que saben exactamente qué queremos antes de que lo busquemos y nos dan más de eso. Entonces, si usted es lo único que busca, no, es que vi una vieja divina y le di like, me empieza a sugerir más viejas divinas y muy parecidas a la que es. Y entonces, ¿qué pasa? Yo cada vez refuerzo más en mi cerebro que este es el prototipo de mujer que tengo que tener al lado, y cuando me volteo a ver a mi novia digo, pero qué desgracia, y yo con esta que tiene un gordito acá y que no tiene las medidas perfectas, el pelo perfecto, la piel perfecta, todo juzgado bajo un filtro.
Entonces, eso nos refuerza cada vez más un ciclo vicioso de miserabilidad. Mientras que uno puede voltear las redes sociales a su favor y que solo me sugiera contenido positivo, historias de superación, gente como yo que lo logró, mejor dicho, un sinfín de cosas que vayan más acorde a su guión y a lograr su propósito, no a inculcarle un objetivo externo que realmente es el objetivo de alguien más y no el de uno. Para terminar, porque ya sé que estamos en tiempo de darle paso a las preguntas, contarles que la neurociencia también nos ha mostrado cosas muy, muy chéveres y es cómo funcionan las emociones. Las emociones son poderosísimas. Entonces, esta depresión, euforia, ganas, ánimo, memoria y demás, todo tiene un, digamos, son hormonas secretadas por glándulas y la orden que le da el cerebro al cuerpo, a estas glándulas para secretar este tipo de hormona, va basado en el recuerdo. Es decir, yo tengo un recuerdo de, ok, hamburguesa mala porque alguna vez me intoxiqué. Entonces, ese recuerdo tiene una acción condicionada y entonces ahí mismo le dice al cerebro, ojo, manda esta hormona de descontento, de no quiero, y genera ese sentimiento. Y eso lo repito y lo repito y lo repito porque siempre me remito al mismo recuerdo. Pero hoy sabemos que con técnicas de neurocoaching e incluso de meditación y demás, podemos entrenar nuestro cerebro para que empiece a secretar hormonas o generar emociones distintas a las que siempre ha generado frente a un tema. Y esa es una gran forma de entrenarse a uno mismo para irse seteando a ser la persona que uno quiere ser y lograr lo que uno quiere lograr bajo el guión diseñado por uno, no de los sesgos sociales. Así que no tengan miedo en crear sus propias reglas, en innovar, en pensar distinto. Cuestionen todo. ¿Por qué quiero estudiar esto? ¿Por qué voy a estudiar esto? ¿Por qué en esta universidad? Insisto, no lo hagan por el conocimiento, por todo eso está ya en internet, háganlo por la apuesta que tiene esa universidad. Entonces ya sabemos, Unicoc, la apuesta que tiene centrada en el ser, en la innovación, básense en eso, en el pensamiento crítico, porque eso es lo único que les va a quedar, insisto, al final, que va a subsistir a esa torre de información que van a tener, que probablemente va a quedar desactualizada pronto. Y con esto manténganse relevantes. Entonces, espero que les haya gustado la presentación y ya estamos abiertos para preguntas. Hola, acá me dijeron que había preguntas. Ya, venga. ¿Las carreras de Unicoc me darán la oportunidad de emprender e innovar al mismo tiempo? Bueno, me encanta esta pregunta, porque todo el mundo confunde innovación y emprendimiento. Y no son lo mismo. Voy a decir una cosa. Innovación es para todo el mundo. Emprendimiento no. Emprendimiento es una decisión de carrera y es dura. Yo he emprendido ya en mi vida aproximadamente 5 o 6 compañías, unas con mucho éxito que he logrado vender a multinacionales y genial y me fue súper bien, y unas quiebras que dejé ahí hasta los calzones, o sea, yo había metido todo ahí. Esa capacidad de asumir riesgo no la tiene todo el mundo, es un estómago especial. A mí me encanta la adrenalina, o sea, yo creo que habría podido ser además como deportista extrema. Entonces, insisto, el emprender no es para todo el mundo. Innovar sí, no importa usted qué haga o dónde se ponga, la innovación es una herramienta maravillosa porque es simplemente mejorar lo que ya existía, es poder solucionar un problema de una manera distinta a como se venía solucionando para obtener mejores resultados. Eso aplica en cualquier área.
Ahora, siempre hacen la pregunta que si el emprendedor nace o se hace. Se puede, yo creo que las dos cosas pueden hacer o se puede hacer. El innovador sí se puede hacer. Y creo que además todos nacemos con la capacidad de innovación o no seríamos capaces de resolver problemas. Unicoc estaría yo en posición de decir, sí les va a ayudar con la innovación. Insisto, el emprendimiento es una decisión de carrera. Si se van a la facultad de negocios, también les dará herramientas. Había una segunda pregunta que me apareció ahí, no la alcancé a poner. ¿Qué pro y contra tiene la era digital en este tiempo de pandemia? Bueno, buenísimo. Pro, toda. Pudimos interactuar, pudimos seguir estudiando, pudimos seguir trabajando, pudimos seguir teniendo consultas con el médico, sin irnos a exponer a una clínica, sino con telemedicina. Entonces, yo creo que toda, o sea, en pros, creo que son más obvios que contras. En contra, el ser humano, la necesidad de interactuar del ser humano no se acaba y yo no creo que se pueda reemplazar por vía digital. Creo que si hay una enseñanza o algo que tenemos en común todos en este momento de pandemia, por más conectados, por más chats, por más mails, por más todo lo que tengamos, yo no he dejado de tener reuniones un solo día, no he dejado de tener conferencias un solo día, no he dejado de hablar con mi familia un solo día, pero aún así la necesidad de ese contacto físico, de mirarnos a los ojos, de poder leer al otro, eso es una necesidad natural del ser humano. Entonces, uno de los contras que veo es que no se nos olvide que lo digital no niega lo físico, complementa. Son un híbrido, o sea, deben coexistir. El mundo físico no se va a acabar, no va a ser reemplazado por el mundo digital. Tener una vida digital no reemplaza tener una vida física. Debe enriquecer la vida física y la vida física se debe ver enriquecida por la digital y la digital también debe verse enriquecida por la física. Entonces, lograr poder hacer un balance y un entrelazado bonito entre los dos mundos, creo que es genial. Y además aceleró la transformación de muchas industrias. Dentro de esas la educación que todavía estaba como muy rezagada y lo obligó a dar el salto. Se considera más viable la innovación personal que la innovación social y o conjunta para afrontar los retos del futuro. Yo creo que viables son las dos son igualmente viables. Ahora, eso depende y volvemos otra vez a la parte de la presentación del ser, de qué lo motiva a uno. La innovación ojalá, debe ser social. Es que nosotros yo no sé en qué momento de la vida nos confundimos tanto que partimos el tema económico del social y se nos olvidó que al final el objetivo es servir. Lo económico es una consecuencia de todo emprendimiento debe ser social si quiere ser sostenible y ese es uno de los grandes aprendizajes que hemos tenido últimamente y es algo que el Foro Económico Mundial nos ha venido diciendo mucho y esta carta que se firma en Davos donde dicen, venga, una empresa no debe buscar solamente generarle valor a sus accionistas, sino eso es una consecuencia de generarle valor a la sociedad, que es lo más importante. Hemos sacrificado nuestros recursos, la sanidad de nuestro mundo por perseguir algo de corto plazo, por perseguir visiones de corto plazo. Entonces, yo creo que estamos en un momento maravilloso donde la sostenibilidad se volvió un tema prioritario en la agenda mundial. Por ende, como nunca, el emprendimiento debe ser no solo económicamente viable, sino socialmente viable, ambientalmente viable. Y lo más bonito es que la tecnología lo permite, lo habilita. Entonces, aprovechémoslo para generar bienestar, que al final la tecnología está capaz de servirnos y ojalá no terminemos nosotros sirviéndola o condenados a servirle a ella, o sea, siendo un instrumento que ahí viene un poco la crítica a las redes sociales. No sé si tengan más preguntas. Creo que ya terminamos. Muchas gracias por haberse conectado. Espero haberles
servido en este momento y me encanta ese comentario. Acepten el reto de escribir su propio guión y cuestionen todo, que se van a dar cuenta que la mitad del guión que se han escrito se lo escribieron sus papás, se los escribieron los profesores, se los escribieron los amigos y no lo han escrito ustedes. Escríbanlo ustedes e innoven en la escritura de ese guión. La mejor de las suertes.